Hola, hoy vamos a hablar sobre una enfermedad transmisible aguda que infecta las vías respiratorias superiores y la piel. Estamos hablando de la difteria. Tenemos la difteria nasal anterior, difteria amigdalar, difteria faringolaríngea e la difteria cutânea. Mas o que é a difteria? La difteria é uma enfermedade infecciosa aguda epidêmica devido a la exotoxina proteica produzido por el Bacterium diphtheriae e se caracteriza por la aparição de falsas membranas, pseudomembranas, firmemente aderido de exudado fibroso, que se formam principalmente nas superfícies mucosas de las vías respiratórias e digestivas superiores. La subpatogenia. El córnico difteriae não é um microorganismo invasor, ya que habitualmente se mantém em las capas superficiales de la mucosa respiratória e piel, donde puede produzir uma lesão inflamatória leve em el tejido local e encontrar sua entrada a través de uma cortada ou infecção prévia. Sua virulência principal é resultado de la acción de su potente exotoxina, que inibe la síntese proteica em las células eucariotas. Suas características são bacilos curveados, gram-positivos, aeróbio, imóvel, não encapsulado e não esporulato. Seus mecanismos de patogenicidade. Agente K, antifagocitário e responsável pela reação de hipersensibilidade. Agente O, responsável pela reação inflamatória. Cord factor, factor de acordonamento. Las cepas virulentas ao produzir esta molécula conseguem inibir a migração de los leucocitos e mediam uma resposta inata a cargo de los macrófagos. Neuraminidasa favorece a colonização. Hialuronidasa e ADNasa permitem a difusão da bactéria e contribuem ao edema, necrosis e hemorragia. Toxina diftérica. O difteriale produz a toxina diftérica quando o solo está infectado por fago lisogênico portador de Gentox. Esta citoxina inibe a síntese proteica das células eucariotas. Sobre a epidemiologia, podemos dizer que os seres humanos são os únicos reservatórios conhecidos. Se dissemina principalmente por contato direto com secreções respiratórias ou com o resultado de lesões em pele infectada. Também são portadores dos animais, os fomites e o leite. É de distribuição mundial. Afeta principalmente a pessoas que vivem em condições de hacinamento e pouco acesso a cuidados sanitários. Ocorre durante todo o ano. Em regiões tropicais, é mais frequente a difteria cutânea. Em climas templados, tem mais incidência os tipos de difteria respiratória. O quadro clínico. Difteria nasal anterior. Estes pacientes podem sofrer mínimo de moléstia ao mesmo tempo que produzem uma gruesa descarga nasal mucopurulenta que pode irritar os cornetos externos e o lábio superior. Uma membrana amarelenta, cremosa, com ou sem costras, podem ver-se em la nariz. A difteria amigdalar. A pseudomembrana se inicia com uma estrutura mucilaginosa delgada, com flemas em uma ou ambas amígdalas. Não se limita a las criptas amigdalinas. Generalmente, quando se busca ajuda médica, tem color verde grisáceo em alguma área da membrana. Tem vários milímetros de espessor e pode ser difícil de desprender com o hisopo,
por lo que deja una superficie sangüenta cuando se arranca. A veces la membrana cruza estructura anatómica y puede entenderse sobre el pilar anterior, a menudo agrandado. Entre los síntomas más comunes están el dolor de garganta, odinofagia, náuseas y vómitos y cefalea. El signo más común es el alza térmica y los ganglios están moderadamente hipersensibles, de 1 a 2 centímetros de diámetro, y pueden palparse generalmente en el triángulo anterior del cuello. Difteria faringolaríngea. La membrana va desde la úvula, paladar blando, pared faríngea y extenderse hacia abajo hasta llegar a la faringe. Hay una marcada hipertrofia amigdalina, puede haber epistaxia. El color verde de la membrana es más prominente. Puede haber placas necróticas en áreas más viejas de la membrana. Hay halitosis. Un edema hipersensible caliente, llamado cuello de toro, de la parte anterior del cuello puede oscurecer al ángulo de la quijada, el límite del esternocleidomastoideo, la clavícula y los ganglios linfáticos agrandados, que se hacen más prominentes cuando el edema cede. Los niños generalmente presentan astenia y adinamia, apáticos y pálidos, como se puede mirar ahí en la fotografía. En caso de llegar a una faringe puede presentarse disfonia, estridor respiratorio y expiratorio, disnea y cianosis. Se utilizan los músculos accesorios al respirar. Se puede presentar cilindros o moldes de los bronquios mayores formados por la membrana, lo que ocasiona hipoxia. La difteria cutânea suele ser una infección por Corynebacterium diphtheriae de dermatoses pré-existentes que afectam de maior a menor frequência a los miembros inferiores, miembros superiores, cabeça e tronco. Se apresenta como lesões morfologicamente diferenciadas, em forma de úlceras, ensacobacadas, cobertas por uma escora ou membrana necrótica e de bordes bem delimitados. O diagnóstico: quadro clínico, citologia hemática, trombocitopenia e la leucocitose maior que 25.000 milímetros cúbicos. São dados de laboratório de mau prognóstico. Coletar muestra de exudado faríngeo, nasofaríngeo ou cutâneo para tener el grano. Cultivo: agar Tensdale, difusão em placa de ELEC, PCR, detecção molecular del gran tox. Diagnóstico diferencial: mononucleoses infecciosas. La membrana se limita a las amígdalas e conserva su color branco cremoso, sem placas necróticas, durante mais tempo que a membrana diftéria. Faringite estreptocóxica. Causa gran enrojecimento de la garganta e dá color branco ao exudado. Gran dolor de garganta y distensión de las fauces no se ven en la difteria sin complicaciones. Angina de Vincent puede afectar encias y se identifica por la tensión de gran del exudado. Abscesos periamigdalino, candidosis oral, infecto vulgar, resfriado común y cuerpo extraño. Las complicaciones. En las complicaciones sistémicas se deben a la toxina difterítica, que si bien es tóxica para todos los tejidos, tiene sus efectos más notables sobre el corazón y el sistema nervioso. La toxicidad cardíaca. Entre la mitad de los tercios de los pacientes tiene signos sutiles, que es alteración cardíaca, alteraciones electrocardiográficas,
pero una miocardite clínica evidente aparece en 10 a 25% de los enfermos y suele ser más grave si se inicia precozmente. La miocardite puede aparecer durante la fase aguda de la enfermedad, desarrollarse a la medida que mejora el proceso local, iniciarse insidiosamente varias semanas después. Las alteraciones electrocardiográficas consisten en cambio de las ondas ST-T, bloqueo de distinto grado y arritmias como fibrilación auricular, extrasístoles ventriculares, taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. La toxicidad neurológica. La polineuritis es poco frecuente en la difteria leve, pero aparece aproximadamente en 10% de los casos de gravedad media y hasta los 75% de los casos graves. La distensión bulbar se desarrolla típicamente durante las 2 primeras semanas. Primero suele aparecer la parálisis faríngea y del paladar. La deglutición es difícil. La voz es nasal y los líquidos ingeridos pueden refluir a la nariz. En la semana siguiente puede aparecer otros signos bulbares, como la parálisis ciliar y de oculomotores, que son más frecuentes que la parálisis facial o faríngea. La polineuritis periférica se inicia de forma característica de 1 a 3 meses después del comienzo de la difteria y consiste en una debilidad de los miembros que se extiende distalmente. La gravedad de la enfermedad varía entre una discreta debilidad de los músculos de la pelvis con marcha inestable y la parálisis total con insuficiencia respiratoria. El pronóstico. El pronóstico de la difteria va a depender del estado inmunitario del paciente. Los pacientes no inmunizados o parcialmente inmunizados tienen una mayor morbimortalidad. La rapidez del diagnóstico, la localización, la precocidad del tratamiento y la calidad de la asistencia médica condicionan la evolución y el pronóstico. Si se administra tratamiento específico durante el primer día de la enfermedad, la mortalidad es inferior a 1%. El retraso en el tratamiento incrementa de forma notable la mortalidad de las formas graves. La presencia de trombocitopenia y la leucocitosis mayor a 25.000 milímetros cúbicos son dados de laboratorio de mal pronóstico. El tratamiento antitoxina diftérica equina, intramuscular, adultos y niños, terapêutica, 10.000 a 100.000 unidades. Se o paciente não evoluciona favoravelmente em estas seguintes 24 a 48 horas, se deve repetir uma dose similar. Tratamento com antibióticos, penicilina cristalina, 600.000 unidades em ninhos menores que 8 anos, 1.200.000 unidades em pacientes maiores de 8 anos durante os 14 dias. Eritromicina a 400 mg quilo dia em 4 doses, de 7 a 10 días, como coadjuvante de la antitoxina, para evitar la aparición de portadores y para erradicar los microorganismos en estos, amoxicilina, rifampicina, clindamicina o gentamicina. Tenemos que acordar que este paciente tiene que estar hospitalizado en aislamiento, repouso em cama durante 2 a 3 semanas, monitoreo eletrocardiográfico. Em caso de miocardites, repouso total de 4 a 6 semanas. Em las formas graves de difteria, administrar corticoides a 1 a 2 miligramas quilo dia durante 2 semanas. Hidratação, antipiréticos, dieta blanda em caso de ser necessário, intubação ou traqueotomia em casos de ser necessário. Profilaxias: antitoxina diftérica,
preventiva intramuscular 500 a 10.000 unidades. Esquema de vacinação completo. Aplicar la pentavalente a los 2, 4 y 6 meses. Reforçar com la DPT a los 2 y 4 años.